renovada cartografía teatral nacional. Te esperamos. Hola, les habla Aura Rivas, actriz de la Compañía Nacional de Teatro. Bueno, yo creo que ustedes sí me conocen. Yo no los conozco a ustedes, pero bueno, no importa, porque estamos hechos de la misma materia. Ay, de esa materia tan extraordinaria que es el teatro. ¡Qué maravilla! Bueno, amigos, hoy vamos por el mapa hecho de nosotros mismos, de quiénes somos y cómo estamos. ¿Qué nos hermana? ¿Qué nos identifica? Pero claro, con datos concretos para contarnos, para sabernos, para entender nuestras fortalezas y también las fallas. Ay, les digo que considero una bendición poder hacer esto entre amigos, entre colegas. Bueno, yo tengo ganas de ver los resultados de aplaudirlos. Y bueno, manos a la obra. Y aquí nos veremos muy pronto. Y hoy formalmente el Festival de Teatro Venezolano con una jornada de reflexión y cartografía teatral que se va a desarrollar en 5 mesas acá en el Museo de Arte de Valencia a partir de dentro de muy pocos minutos. Que ustedes se han estado organizando en relación a estas mesas, se han ido incorporando progresivamente. Vamos a concluir ese proceso de para comenzar, ¿no? Estamos hablando de 5 mesas. La número 1 de organización teatral la va a coordinar en nombre de la organización de Johanna Oliveros. Un aplauso para Johanna. La mesa número 2, Toparquía Teatral de Formación, la va a coordinar en nombre de la organización de Orquídeas Rojas. La mesa número 3, de Espacios Escénicos, la va a coordinar el poeta Ernesto Canizares. La número 4, de Cartografía de Festivales, la va a coordinar Alexis Bolívar. Y la mesa número 5, de Economía Teatral, Comunicación y Salud, que la va a coordinar William. Aquí nos vamos a distribuir en el museo y cada mesa se va a instalar, como en cualquier otro congreso, designando al relator o relatora y al director o directora de los actos. ¿Sí? A partir de aquí se va a desarrollar lo que aquí está previsto hasta llegar a las conclusiones, ¿no? Conclusiones y acuerdos de mesa, a la suscripción del acta de conclusiones y acuerdos, al acta de nombramiento en la asamblea de un consejo estadal, que es la última fase del proceso. Una vez concluya todo el debate y se levanten las actas, se realizará esa elección, ¿no?, del consejo. De cara a la segunda fase de este festival, que concluirá en noviembre. ¿Qué otro tema debemos atender en este momento? Es simplemente organizativo. Es el hecho de que todos estén, los que no se han inscrito a través del link que se dispuso para ellos, que en este momento terminen de cargar o suministrar la información personal de cada quien y terminen de decir en este momento en qué mesa vamos a participar. ¿Sí? Ya entramos simplemente a instalar las mesas formalmente. La mesa número 1, organización teatral, va a funcionar junto a la de Toparquía Teatral, aquí en esta sala María Luisa Escobar, una mesa abajo y una mesa arriba. Si nos distribuimos. Y luego los otros 3 en el patio central, en la mesa de espacios escénicos, la mesa número 3, en la sala experimental, la mesa número 5 de Economía Teatral, Comunicación y Salud, y la mesa número 4 de Cartografía de Festivales, y la Luis Eduardo Chávez. Entonces, bueno, formalmente se instala el Congreso, formalmente instalamos las mesas ya cuando ustedes se constituyan,
y demos inicio entonces a esta jornada rica, en este intercambio de saberes, de conocimientos y de afectos, fundamentalmente de afectos. Un aplauso para ustedes. Bienvenida y bienvenidos. ¿Cuáles son las necesidades de formación tiene acceso a formación y recursos a la región? Hagamos como por pregunta, un modelo y esta ¿Se lleva más en la vida teatral de siempre hicieron títeres o no, yo tú tienes una idea y esa idea la casa. El derecho, yo soy loco y poeta, pero el derecho me enseñó eso. Aprendí las palabras, la poesía. Una mesa va a la mesa. Cada mesa transcribió sus conclusiones, ¿cierto? Ahora procedemos a la lectura de conclusiones y deliberaciones. Luego vendría la firma del acta de conclusiones generales. Y luego la elección del delegado cada. Sí. Yo diría cada mesa realizó su debate, produjo sus conclusiones. Yo diría que todos aquí debemos asumir las conclusiones a las que llegaron en cada mesa. Cada vocero, cada relator o coordinadora de la mesa, la lectura, y se procede entonces ya a la suma de todas esas conclusiones en un solo instrumento, y eso es lo que firmamos todos. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el primero. Pero vamos a, comencemos con los relatores o relatoras a que den lectura de sus conclusiones. Esto es la lectura, digamos, de un título, ¿no? Por cada conclusión. Un resumen breve, una síntesis de cada conclusión. Feliz día para todos. Feliz tarde. En la mesa número 1, organización teatral, llegamos a la siguiente conclusión. Me pidieron entonces que fuera por preguntas, ¿cierto? Conclusión. Una general. Luego del debate de las preguntas motivadoras, concluimos que no existe una organización gremial en el Estado, por lo que se genera la necesidad de construir una plataforma organizacional que en conjunto hemos decidido denominarla Plataforma Cultural Teatro Hecho en Carabobo. Fundamentándonos en la quinta transformación del Plan de la Patria en sentido general, así como en la segunda, referida a la territorialidad del sistema cultural, incluyendo la promoción de nuestros artistas, cultores y maestros populares, promoción y proyección nacional e internacional, así como su vinculación con los espacios comunitarios para la descolonización e independencia nacional. En este sentido, planteamos que la plataforma cultural tenga dos ejes operativos. El primero, uno formativo, y el segundo, la difusión, promoción y producción. Todo ello inspirado en una metodología de práctica enseñanza. Una mesa, coparquía teatral. Estuvimos allí. Conclusiones principales. La mesa unificó un criterio con respecto al punto de la necesidad de formación. Es urgente recuperar el espacio físico de la Escuela de Teatro Ramón Zapata para garantizar el proceso de formación. La misma se encuentra en un cierre técnico. También se propone un evento regional de apoyo para esta causa, aprovechar el festival para llamar la atención, emplazar desde el movimiento teatral a las autoridades competentes en torno a la sede de la Casa Monal. Se debe hacer un abordaje en las comunidades, activación del movimiento César Urquijo dentro de las instituciones en conexión con el movimiento teatral carabobeño, igualmente retomar el Festival de Teatro Estudiantil, tomando en cuenta la dramaturgia, la dirección, la actuación y la captación del nuevo público, creación de una campaña publicitaria de nuevo enfoque en la búsqueda del público en su asistencia
para garantizar vigilancia, estacionamiento y horario de presentación de las obras con el tema del transporte, y propiciar un segundo encuentro de formadores teatrales de distintas modalidades: producción, actuación, dirección y dramaturgia, para realizar y retroalimentar los distintos métodos y técnicas de trabajo de cada grupo o institución docente con el fin de unificar el criterio en torno a la formación teatral. Asumido el teatro breve como una herramienta de nuevo cuño sin descuidar la esencia de la formación actoral. Propiciar encuentros desde lo más básico de la organización social como es la comunidad y sus diferentes formas de convivencia, procurando crear un banco de recursos para el teatro, libros, vestuario, utilería y escenografía. Además, el proyecto Azul en Escena pudiera ser una iniciativa de integración a los neurodivergentes en la escena nacional. Y de último, tema que ya lo tenemos escrito en la otra página, son otras conclusiones que obedecen al punto de la escuela de teatro, porque todo Estado debe garantizar la consecución de la formación en los procesos metodológicos que exigen las artes escénicas. Muchas gracias.